Bienvenidos a esta emisión Sociedad Transparente de la Comisión de Acceso a la Información Pública. Hoy tenemos el gusto de presentar a la presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información, la doctora Jacqueline Pechard, quien estuvo en Puebla para presentar una conferencia magistral en el marco del primer Foro Internacional Transparencia, Derechos Humanos y Educación. La exposición de la doctora Pechard versa con relación a la incorporación del derecho a la información en el universo de los derechos humanos. Quédese con nosotros. Bueno, antes que nada hay que empezar por decir que sin duda alguna el derecho de acceso a la información pública es un ingrediente, es una condición indispensable de cualquier vida democrática, de cualquier sistema democrático. ¿Y por qué? Porque esto implica la posibilidad de una verdadera contraloría social, de una vigilancia y tutela de la ciudadanía respecto de lo que hace el gobierno, y esto no solamente contribuye a que haya un buen desempeño del gobierno, sino a que los ciudadanos puedan tener una relación más estrecha con lo que hacen sus propios gobiernos y autoridades. Y este derecho de acceso a la información encontramos hoy que está ampliamente amparado por una serie de principios y ordenamientos internacionales y que ya más recientemente están incorporados en nuestra propia Constitución. Voy a hablar un poco del contexto internacional, aunque ya se refirió a él el maestro Rafael, pero lo que les quiero decir es que en este contexto internacional encontramos antes que nada de qué manera el acceso a la información está vinculado a la libertad de expresión. Si hay un derecho humano fundamental es el de la libertad de expresión, es esta posibilidad de que nosotros podamos decir, pensar, comentar de aquello que nosotros consideramos que es propio de nuestro propio pensamiento. Toda persona, dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, aquella de los 60, en su artículo 19, que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y que este derecho comprende la libertad de mantener opiniones sin ser perturbado, así como buscar y recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio y a pesar de cualquier frontera. El artículo 21 de la misma declaración de la ONU señala que todos los individuos tienen el derecho de participar en el gobierno de su país y que se debe de ejercer la autoridad con base en la soberanía popular. El derecho de información es entonces la base para el ejercicio de este derecho político de participar en los asuntos de los gobiernos de cada país, y se trata de un ejercicio de derechos que es realmente un ejercicio instrumental en la medida en que no es un ejercicio de un derecho con un fin en sí mismo, sino es instrumental, es un ejercicio llave, es un derecho llave para poder desarrollar otro tipo de derechos, como pueden ser el derecho al voto, el derecho a la participación política, el derecho de asociación. Los distintos derechos se ven de manera muy clara alimentados por este derecho a la información, por eso le llamamos un derecho de tipo instrumento para abrir y potenciar otros derechos. La Cumbre de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 1992, aunque quizá quisiera mejor saltarme a porque es anterior cronológicamente a la Organización de Estados Americanos en la Convención Americana de Derechos Humanos de 69, señala también, todo esto es el marco internacional, de qué manera toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, y comprende necesariamente el poder buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras. Fíjense cómo va muy hermanado con lo que hablamos de Naciones Unidas, de suerte que esta convención está ratificando ese tipo de compromiso. Bueno, me voy para Después, en 1992, hay una cumbre de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en donde se aprobó un punto 10 que es clave para entender de qué manera el acceso a la información está claramente asociado a aquella información que es útil a la sociedad de manera muy clara para desarrollar todas sus distintas actividades. Lo que dice este principio 10 de la Cumbre de Medio Ambiente en Río de Janeiro es que tratar las cuestiones ambientales solamente puede ser hecho si hay una participación de la sociedad. Y fíjense, los asuntos ambientales no solamente es si hay la posibilidad de que haya un desastre nuclear
por un accidente o por un terremoto, un tsunami en Japón, y lo que pasa con las plantas de energía nuclear, que son cuestiones que a lo mejor nos quedan más lejos, sino lo que es inmediato, más local, lo que pasa con nuestros bosques, lo que pasa cuando se construyen pues nuevas edificaciones sin tomar en cuenta la afectación sobre los bosques, sobre el medio ambiente. El tema del medio ambiente es un tema clave para la posibilidad de una vida sustentable, y en ese sentido está este principio 10 que dice que toda persona tiene acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente que tengan las autoridades. Este es un principio universal, particularmente en materia de medio ambiente, y dice: los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población, poniendo la información a disposición de todos. Hay sentencias de la Suprema Corte de Justicia de México en donde ha quedado claro cómo efectivamente México se ha ido adecuando a estos principios de acceso a la información de manera muy abierta con lo que tenga que ver con protección del medio ambiente. El fortalecimiento de las instituciones democráticas requiere sin duda de que el Estado abra la información y proporcione información ágil que permita a los ciudadanos conocer y ejercer todos los derechos fundamentales. Este es uno de los planteamientos que hizo la doctora Jacqueline Pechard en el marco de este Foro Internacional sobre Transparencia, Derechos Humanos y Educación. Continuemos escuchando a la presidenta del IFAD. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia, la famosísima sentencia del caso Claude Reyes versus Chile, en donde ese órgano, la Corte Interamericana, recibió una queja de parte de Claude Reyes en contra del Estado chileno porque no le había dado información relativa a inversiones extranjeras en un proyecto de industrialización forestal. Claude Reyes pide esta información al gobierno chileno, se la niega, se va a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana resuelve que efectivamente se tenía que dar esa información. Y no solamente hace eso esta sentencia, sino determinó en el artículo 13 que es de un derecho de las personas recibir información bajo resguardo gubernamental, así como el Estado de suministrarla o, en su defecto, recibir una respuesta fundada cuando por algún motivo, como ustedes saben, puede haber información que esté reservada. Y en el tema, por ejemplo, del medio ambiente, sabemos muy bien que todo lo que tenga que ver con procedimientos, mecanismos para la protección del medio ambiente es información que tiene que ser pública. Las manifestaciones de impacto ambiental tienen que ser públicos, pero también está claro que aquellos datos de las empresas que están, por ejemplo, emprendiendo alguna obra y que están comprometidas con proteger el medio ambiente, también poseen datos que son confidenciales de sus empresas, de su capacidad instalada, del tipo de equipo que usan. Entonces, siempre hay la posibilidad de que se impulse la apertura de la información en materia de los procedimientos medioambientales y al mismo tiempo de proteger, digamos, la competencia comercial o industrial de las empresas. Y esto quedó muy claro en esta sentencia de la Corte Interamericana. Vale la pena señalar, aunque no se los puse ahí, que la Corte lo que señaló es que el derecho de acceso a la información tenía el nivel, el estatus de un derecho humano. No solamente un derecho fundamental que estará establecido en las leyes y en las constituciones, sino un derecho humano como tal. Y claro, cuando uno lo vincula con el medio ambiente, pues parece como muy claro por qué para sobrevivir es necesario tener información precisa, actualizada, verídica, para que efectivamente las personas puedan tomar sus decisiones al respecto. También la relatora especial para la libertad de expresión en 2009, en su informe, señaló con mucha claridad de qué manera los derechos políticos tienen como presupuesto la existencia de un debate amplio, vigoroso, para el cual es indispensable, si queremos una sociedad deliberativa, que discuta, etcétera, que conozca sus problemas, que intercambie puntos de vista, necesitamos que esté equipada con la información pública que le permita evaluar con seriedad los avances
las dificultades a las que se enfrentan, pues no solamente las autoridades, sino la sociedad en general para desarrollar sus propósitos. Dice la relatora, que hoy en día es la maestra Catalina Botero y que ha sido una representante y abanderada de las cuestiones de transparencia y desde luego de la libertad de expresión, que el acceso a la información tiene una función instrumental a la que yo me refería. La implementación adecuada del derecho de acceso en todas sus dimensiones es una condición esencial para la realización de los derechos sociales de los sectores excluidos o marginados. Es decir, aquellos que están marginados en la medida en que tengan un equipo informativo, que tengan datos y información efectiva, que les dé mucha claridad sobre a qué se están enfrentando, pues podrán en ese sentido ser actores sociales, ciudadanos activos en efecto. Pero no solamente hay este marco internacional en materia, digamos, en las Américas, sino también el Consejo de Europa, que es una organización intergubernamental que incluye a 45 estados y que promueve derechos humanos de educación y de cultura en uno de sus documentos fundamentales, que es el de la Convención Europea sobre Derechos Humanos, y fíjense cómo está todo asociado siempre a derechos humanos, garantiza en su artículo 10 el derecho de acceso a la información como un derecho humano fundamental. Este artículo dice que las garantías consagradas en los artículos 19 de la Declaración y 13 de la Convención Europea, que en tanto se protege el derecho a recibir y a difundir, pero no el derecho a buscar información. Digamos, este sería una salvedad que está establecida ahí. ¿Cuáles son las fases del derecho de acceso a la información? Esto desde luego que no ha sido una conquista de la noche a la mañana, ha sido propio de un avance, de una trayectoria seguida por la sociedad en su afán de acceder a la información. Primero apareció, de acuerdo con Sandra Colliver, que era el derecho al respeto, la obligación negativa del Estado a no interferir en la comunicación o en la información de los particulares. Después, el derecho a la protección, que es la obligación positiva del Estado para prevenir que individuos o grupos interfieran en la comunicación legal de la información. Y finalmente, el derecho a cumplir, que ese es el que nos toca a las autoridades y los gobiernos proporcionar la información que obre en sus archivos. PNUD, por su lado, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, también ha tomado en sus manos la promoción de las leyes de transparencia y ha trabajado muy de cerca con el IFAI para promoverlo, por ejemplo, en América Latina. Bueno, pues hemos hecho ya un recorrido histórico al que nos ha llevado la presidenta del IFAI, Jacqueline Pechard, sobre cómo el derecho de acceso a la información fue llegando a México hasta instalarse en todas las entidades federativas. Hoy existen 32 órganos garantes y leyes de transparencia que nos permiten que las autoridades permanentemente nos comuniquen lo que hacen, cómo lo hacen y cómo ejercen los recursos públicos. Para concluir en este programa, sigamos escuchando esta participación magistral de la doctora Jacqueline Pechard. Ustedes saben que el antecedente más remoto es la reforma electoral, que llamamos reforma política con mayúscula, dijo Rafael Segovia, porque abrió el espacio electoral a nuevos partidos y a formas de representación de partidos que se consideraban partidos minoritarios y que no tenían anteriormente posibilidad de acceder a curules de mayoría. Se abre la representación proporcional y lo que dice el artículo 6º constitucional fue que incorporó en esa reforma electoral una línea que decía: el Estado garantizará el derecho a la información. Esta línea, digamos, esta frase dentro del artículo 6º, ¿por qué enmarcada en una reforma electoral? Pues porque lo que querían era asegurar que los distintos partidos políticos que se iban a incorporar a la lucha electoral institucional pudieran tener acceso a espacios para difundir sus propias campañas, sus propias plataformas, etcétera. Sin embargo, este artículo no fue
traducido ni reglamentado este artículo constitucional, y no fue sino hasta una sentencia que emitió la Suprema Corte a partir de una queja de un ciudadano, pues si ahí dice que la información la garantizará el Estado, pues yo quiero que me la garanticen. Entonces va ante un juez y entonces finalmente la Suprema Corte dice que hay que entender que esta es una prerrogativa más de los partidos que una garantía individual. Fíjense, todavía estaba entendiéndose así, derivado de lo que había sido la reforma del 77. Pero para 1996, con el caso de Aguas Blancas, y en ejercicio de su facultad de investigación, la Corte entonces arribó a la conclusión de que el derecho a la información sí era una garantía individual, que debía de ser tutelada a efecto que dicha información observara como rasgos elementales la verdad, el apego a la realidad, impidiendo con ella la manipulación o el engaño por parte de las autoridades que resguardaban la información. Y Jalisco, el pionero en estas leyes de transparencia, seguido muy de cerca por Sinaloa, y esto impulsó de manera muy clara, pero siempre a partir de la acción de la sociedad civil y el famoso Grupo Oaxaca, que ustedes conocen muy bien, encabezado por grandes periodistas, miembros de organizaciones de la sociedad y académicos, que lograron que para el 2002 se emitiera ya una ley de carácter federal en materia de transparencia, y lo que hicieron es que a partir de esto 2002, en 5 años, cada estado de la República y entidad, es decir, el Distrito Federal incluido, fueron emitiendo sus leyes de transparencia, y lo que aquí se ve es que ya era una luz materialmente de exigencia social de que necesitábamos leyes de transparencia. Para el 2007, sin embargo, se identificó cómo cada estado interpretaba la ley de transparencia, pues más o menos a su leal entender. Entonces había estados que decían, pues para que solicites información tienes que ser oriundo del estado, haber nacido en ese estado, o necesitas identificarte y decir cuál es tu interés jurídico en la información. Pues hemos logrado que el derecho de acceso a la información, no solamente internacionalmente, sino en nuestro país, esté ya claramente identificado como un derecho fundamental. La reciente reforma al artículo 1 de nuestra Constitución en materia de derechos humanos señala de qué manera las autoridades, las dependencias y entidades estamos obligados a darle la mayor difusión al ejercicio de los derechos humanos. Y yo les diría que también nos hemos enfrentado a cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, ahora con los temas de inseguridad pública, pues queremos saber quiénes son los muertos, y los muertos, los homicidios en la lucha contra el crimen organizado, cuántos muertos hay, si son muertos que son de la sociedad, son muertos que son de las distintas fuerzas públicas. Esta es información que se da, pero los nombres de las personas se protegen justamente para que la esfera de la privacidad no esté afectada. Entonces, datos estadísticos son datos públicos, pero cuando están vinculados a personas y pudiera haber una afectación en el conocimiento de esa persona, porque no se sabe si fue en fuego cruzado que cayó o si era parte de un grupo de otro grupo, mientras no esté la investigación ministerial realizada, pues no podemos nosotros arriesgarnos a dar nombres de personas cuando efectivamente todavía no está concluida la investigación. Entonces fomentamos el dato estadístico, cuántos muertos, en dónde, etcétera, pero no lo que tenga que ver con datos personales. Les agradecemos el favor de su atención. Recuerde que en la Comisión de Acceso a la Información Pública promovemos el uso y la utilidad de este derecho fundamental, el derecho a saber. Nuestra página de internet www.caip.org.mx. Esperamos la próxima semana. Por su atención, muchas gracias.